¿Quién subió al taxi? Confesiones de un taxista. Soy un taxista de turno eterno en las venas podridas de la Ciudad de México, donde el tráfico diurno es caos y la noche es un velo para los peores secretos. Esa madrugada del 2 de noviembre, Día de Muertos, el aire olía a cempasúchil y tierra removida, y mi viejo Nissan ronroneaba como un gato enfermo por las colonias fantasmas del oriente. Llevaba horas sin carrera, así que me metí en un lote baldío cerca del Panteón Viejo para echar un sueñito. El motor apagado, la radio en AM siseando estática con lamentos lejanos. Desperté de golpe con un zumbido en los oídos, como si el taxi respirara, y vi en el tablero un rosario que no era mío, perlas manchadas de algo pegajoso que goteaba lento hacia mis zapatos. El retrovisor reflejaba no mi cara cansada, sino la de un niño de unos 8 años, con ojos cosidos con hilo negro, pupila única en el centro palpitando como un corazón expuesto. «Papá, ¿por qué me vendiste?», susurró una voz infantil desde los altavoces, mientras el volante se teñía de dibujos infantiles trazados en sangre seca. Calaveritas sonrientes, mis iniciales JG dentro de un ataúd. Intenté arrancar, pero las llaves se derritieron en mi mano como cera, y el taxi se hundió 1 centímetro en la tierra blanda del lote, raíces blancas brotando del suelo para enredar las ruedas. Recordé entonces el rumor. En los 90, un taxista desesperado vendió a su hijo ilegítimo a traficantes de órganos por una deuda. El creo escapó mutilado y murió desangrado en un taxi como el mío, maldiciendo al padre con ataduras eternas. Las ventanillas se empañaron con aliento caliente, y cientos de manos pequeñas arañaron desde dentro, dejando surcos que formaban palabras. «Juguemos», «corta», como ellos. El del retrovisor se multiplicó en fractales, rostros superpuestos gritando en niño silencio, y sentí tirones en mi abdomen, como si algo vivo se retorciera bajo mi piel. El salpicadero se abrió solo, revelando un compartimento oculto lleno de órganos preservados en formol, riñones, hígados, un corazón latiendo aún con venas conectadas a la batería del taxi. «Tu deuda sigue viva, papá. Corta para pagarla», gimoteó la voz, y un bisturí oxidado apareció en mi regazo, guiado por hilos invisibles hacia mi vientre. Grité y clavé el encendedor en el rosario, encendiéndolo en llamas azules que iluminaron el interior como un infierno miniatura. El taxi convulsionó, raíces retrocediendo, órganos disolviéndose en humo negro, y el niño despelió un alarido que rompió los vidrios en 1000 pedazos. Arranqué al fin, huyendo con las manos quemadas, pero al amanecer encontré en el maletero un frasco con un ojo solitario flotando, idéntico al mío. La policía dice que fue alucinación por drogas, pero cada noche, cuando paso por panteones, el niño susurra desde el GPS: «Patá, ¿me extrañas? Ven a jugar, eternamente». Y siento el tirón en mis entrañas, sabiendo que mi sangre alimenta su venganza mecánica. Soy un taxista nocturno en la jungla de cemento de Bogotá, donde las avenidas se convierten en laberintos después de las 3 a.m. y los semáforos parpadean como ojos maliciosos. Llevo 12 años lidiando con locos, ladrones y borrachos, pero nada me preparó para esa noche de truenos ensordecedores cuando el cielo parecía romperse sobre la ciudad. El turno estaba muerto, así que encendí un pitillo y puse mi playlist de vallenato viejo en el estéreo para espantar el sueño. De pronto, la radio se cortó solo, reemplazada por una voz distorsionada, como si alguien hablara desde un sótano inundado. «Gira a la derecha en el próximo cruce. Sígueme. No pares». Pensé que era un GPS hackeado o un chiste de mis compas, pero el volante vibró en mis manos, forzándome a obedecer. Seguí la voz por callejones que ni Google Maps conoce, pasando por edificios condenados con ventanas como bocas negras. El aire dentro del taxi se volvió pesado, cargado de un olor a cera quemada y flores marchitas, y en el retrovisor vi siluetas bailando,
No pasajeros, sino sombras con sombreros de los 50, fumando cigarros eternos. «¡Cállate, radio de mierda!», grité, golpeando el tablero. Pero la voz rió, un eco gutural que retumbó en mis huesos. «Soy el duque, el rey de las calles olvidadas. Te perdí hace años en un choque múltiple. Ahora recupero mi trono rodante». Recordé vagamente esa noticia. Un mafioso apodado El Duque, muerto en un accidente espectacular en 1978 con su convoy de taxis tuneados. Su fantasma poseía vehículos para reclamar territorio. El taxi cobró vida propia. Aceleró solo a 120 km/h por una autopista desierta, derrapando en curvas imposibles mientras las sombras se materializaban en el asiento del copiloto. Un tipo con cicatriz en la cara, bigote espeso y ojos que brillaban como monedas de oro. «Conduce para mí, Ramón, o te estrello contra el primer poste», siseó, su aliento helado en mi oreja. Intenté frenar, pero los pedales se hundieron como gelatina. En cambio, el salpicadero escupió billetes falsos y fotos Polaroid de crímenes sin resolver, flotando como confeti macabro. Las sirenas lejanas se acercaban, pero el duque chasqueó los dedos y las luces de la policía se apagaron una a una. «Somos invencibles juntos. Roba conmigo, eternamente». En pánico, grabé el escapulario de mi abuela colgado en el espejo, lo arranqué y lo lancé al tablero, gritando una oración entre dientes. El taxi se enfrió como un animal herido, las sombras se retorcieron en humo negro y el duque aulló: «Volveré por mi corona». El vehículo patinó hasta detenerse en una plaza vacía al amanecer, con la radio silenciada y billetes esparcidos por el piso. La policía me interrogó por exceso de velocidad, pero encontré una bala incrustada en el volante con las iniciales DR grabadas. Ahora cambio de taxi cada mes, pero cada tormenta el vallenato se distorsiona en su risa y siento un bigote espectral rozándome la nuca, susurrando: «Sigue girando a la derecha». Soy un taxista freelance que trabaja en las afueras de la ciudad, cerca del viejo matadero clausurado hace décadas, donde el aire siempre huele a hierro y muerte. Esa noche de neblina espesa, pasadas las 2 a.m., el taxi empezó a actuar raro. El velocímetro subía solo en rectas, el aire acondicionado escupía un frío polar pese a estar apagado, y en el retrovisor aparecían manchas de sangre que se desvanecían al parpadear. Pensé que era fatiga, después de 12 horas al volante, así que me detuve en un puente sobre el Canal Negro, fumando un cigarro para aclarar la cabeza. El agua abajo burbujeaba con un ritmo hipnótico, como si respirara. Apagué el cigarro y volví al taxi, pero al girar la llave, el motor no arrancó. En cambio, las luces interiores se encendieron en rojo sangre, proyectando sombras que se movían como siluetas humanas deformes por todo el habitáculo. Oí golpes rítmicos desde el maletero, thump, 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 como un corazón latiendo dentro de una caja. Salí temblando, abrí el maletero con manos sudorosas y estaba vacío, salvo por un gancho de carnicero oxidado clavado en la alfombra, goteando un líquido viscoso que formaba palabras en el suelo. «Corta, despiece, sirve». El pánico me invadió. Recordé las noticias antiguas sobre el carnicero del matadero, un asesino que desmembraba víctimas en camiones similares al mío y cuyo cuerpo nunca encontraron. Corrí de vuelta al taxi, pero las puertas estaban selladas, el volante giraba solo y el salpicadero se llenó de cuchillos fantasmas materializándose del aire, cortando el cuero con chasquidos metálicos. Las voces surgieron del equipo de sonido. «Nos colgaste aquí, nos abriste en canal, ahora tú cuelgas». El taxi aceleró solo hacia el matadero abandonado, atravesando la niebla como un espectro vengador. Chocamos contra las puertas herrumbradas, y dentro del salón de faenado, el vehículo se detuvo. Las luces iluminaron ganchos colgantes que bajaron solos, rozando mi cuello.
Luché por abrir la puerta, pero una fuerza invisible me arrastró al capó, donde el motor expuesto palpitaba como una herida abierta, succionándome hacia sus entrañas mecánicas. Grité mientras las piezas del motor se abrían como grifos, dientes de pistones mordiendo mi piel. Vi flashes de las víctimas, cuerpos colgados, tripas humeantes, el carnicero riendo con mi rostro. En un último esfuerzo, activé la alarma del taxi, que aulló rompiendo el hechizo. El motor se apagó, los ganchos retrocedieron y logré salir arrastrándome. Al alba, la policía encontró el taxi intacto, sin rastros de daño, pero con huellas ensangrentadas que no eran mías. Dicen que el carnicero ata su alma a vehículos de reparto. Ahora conduce un autobús diurno, pero cada noche sueño con ganchos en el retrovisor y huelo hierro fresco en el volante. Soy un taxista con 20 años de experiencia en las calles laberínticas de la ciudad industrial, donde las fábricas abandonadas susurran secretos al viento nocturno. Esa noche de invierno, alrededor de las 4 a.m., el turno era un desierto, ni un alma, solo el eco de mis neumáticos en el asfalto agrietado. Decidí parar en mi taller habitual, un garaje destartalado al borde del río contaminado, para revisar el motor que empezaba a fallar con ruidos extraños, como si algo arañara desde dentro del capó. Apagué las luces del taxi y bajé, linterna en mano, mientras la niebla del río se enredaba en mis piernas como dedos helados. Abrí el capó y el olor me tocó primero. No era aceite quemado, sino carne podrida y metal oxidado, un hedor que me revolvió el estómago. Iluminé el motor y ahí lo vi. Entre las válvulas y los cables, una masa negra palpitante, como un tumor vivo, cubierto de ojos diminutos que parpadeaban hacia mí. Retrocedí, el corazón en la garganta, pero el taxi se encendió solo, faros cegadores iluminando el garaje con un fulgor verdoso enfermizo. Los ojos del motor se multiplicaron, extendiéndose por el chasis como venas cancerosas, y oí voces. Nos trajiste aquí, nos abandonaste, ahora volvemos a casa. Eran mis pasajeros olvidados, los que había atropellado accidentalmente en rutas oscuras años atrás, sus almas engendradas en el metal que los mató. Intenté huir, pero las puertas del taxi se cerraron solas, atrapándome dentro mientras el vehículo rugía y se lanzaba contra la pared del garaje, destrozando todo. El salpicadero se cubrió de rostros fantasmales, bocas abiertas en gritos mudos, manos espectrales saliendo del volante para estrangularme. Pisé el freno, acelerador, nada respondía. El taxi poseído serpenteaba, solo, hacia el río, con el motor latiendo como un corazón expuesto. «Perdónenme», supliqué, pero las voces respondieron. «Tu sangre limpiará las ruedas». El agua helada nos engulló, y mientras me ahogaba, vi cómo el taxi se hundía, llevándome a todos esos espíritus vengativos. Desperté a la deriva en una balsa improvisada, rescatado por la patrulla al amanecer, pero mi viejo taxi nunca salió del fondo. Ahora conduzco uno nuevo, pero cada medianoche el motor susurra nombres, y siento ojos observándome desde debajo del capó. Soy un taxista veterano en las calles de una ciudad que nunca duerme, pero que se transforma en algo siniestro después de la medianoche. Llevo 15 años al volante, recogiendo de todo: borrachos, amantes furtivos, ejecutivos estresados. Pero esa noche de lluvia torrencial, el 13 de octubre, todo cambió. El taxímetro marcaba las 2:47 a.m., cuando vi una figura solitaria bajo un faro parpadeante en una esquina abandonada del barrio viejo, lejos de las rutas principales. Era una mujer joven, empapada, con un vestido blanco que parecía de otra época, agitando la mano con desesperación. Me detuve porque el turno estaba muerto y necesitaba la carrera. Subió al asiento trasero sin decir palabra. Solo murmuró una dirección: al cementerio de San Isidro, rápido. Su voz era un susurro helado, como si viniera de un sótano húmedo.
Miré por el retrovisor y vi su rostro pálido, ojos hundidos, labios azulados. ¿Vienes del bar o algo?, preguntó para romper el silencio, pero ella solo parecía levemente y miró por la ventana. La lluvia azotaba el parabrisas y las calles estaban desiertas. Solo el sonido de los limpiaparabrisas y mi corazón latiendo fuerte. Encendí la radio para calmar los nervios, pero toda la señal se cortó de golpe, dejando un zumbido estático que parecía susurrar mi nombre. Ramón, Ramón. Aceleré por la avenida principal, pero algo andaba mal. El GPS se volvió loco, marcando que ya habíamos pasado el cementerio 3 veces, aunque yo sabía que no. En el retrovisor, su reflejo empezó a distorsionarse. Su cabeza se inclinaba en ángulos imposibles y sombras se movían detrás de ella, como manos alargadas arañando el cuero del asiento. «Señora, ¿está bien? ¿Quiere que pare?», dije, sudando pese al frío que invadía el taxi. Ella respondió: «No pares. Mi marido me espera. Me mató aquí mismo, hace 20 años. Quiere terminar lo que empezó». El olor a tierra húmeda y podredumbre llenó el auto y sentí un peso en el hombro, como si algo invisible se apoyara en mí. Intenté desviarme hacia una gasolina iluminada, pero las luces de la ciudad se apagaron una a una, dejándonos en una niebla espesa que surgió de la nada. El taxímetro comenzó a sumar solo, llegando a cifras absurdas: 666, 6666. Giré para verla directamente, y ahí estaba. Su rostro ahora era una calavera sonriente, gusanos retorciéndose en las cuencas vacías. Grité y pisé el freno, pero el taxi no respondió. Avanzaba solo hacia el cementerio. «Bájese, págueme y bájese», supliqué, pero ella rió, un sonido que crujía como huesos rotos. De pronto, el asiento trasero estaba vacío. Ni rastro de ella, solo una mancha de agua negra en el cuero y un colgante antiguo, una cruz invertida con mi inicial grabada. Llegué al cementerio al amanecer, temblando, con el taxi lleno de barro que no explicaba. Pregunté a los sepultureros por una mujer en vestido blanco asesinada por su marido. Me miraron pálidos. «Esa es Rosa, la novia del asesino serial de los 2000. Él la enterró viva aquí, pero su cuerpo nunca apareció. Dicen que vaga en noches de tormenta, buscando taxistas solitarios para llevarla y quedarse con ellos». Revisé el colgante. Era mío, de mi infancia, perdido hace décadas. Desde entonces evito las esquinas oscuras, pero a veces en el retrovisor veo ojos hundidos sonriéndome, y el taxímetro susurra: «Tu turno, Ramón». Si quieres más historias reales que no te dejarán dormir, sígueme. Lo peor todavía no te lo he contado.